para cada uno, ¿ya? Súper. Gracias, Esteban. Ya. Dale, Rosa. Ahí se ve, ¿cierto? Se ve. Ya. Yo entendí que solo había que como que referirse al tema de las entrevistas y no de la metodología en general. Entonces, Igual quisiéramos, después de tu presentación, conversar de lo que yo les mandé, que ojalá lo hayan alcanzado a ver, y así vamos cerrando etapas, ¿les parece? ya. Entonces yo voy a partir con el tema de las entrevistas. Tengo varias entrevistas, pero después las justifico. Mi idea es, o pretendo entrevistar a estas personas. Ya puse los cargos y las personas a las que corresponden. En general son los directores o directoras de todas las áreas de extensión con el medio, o sea, vinculación o extensión como tal, y otras que dentro de la página web estaban relacionadas directa o indirectamente con vinculación con el medio. Por ejemplo, el director de gestión comunitaria o la directora de gestión estratégica, en el fondo, porque en el marco teórico sale que, o sea, yo lo defino como algo estratégico. ¿Ya? Entonces, Sí, perfecto. es para la cúpula, y además me gustaría entrevistar a uno o dos trabajadores del área de la vicerrectoría de vinculación con el medio, pero como de cargos más bajos, porque creo que igual es importante tener su percepción. Eh, bueno, termina tu presentación y luego te... Ya. Bueno, como dije, la elección de los entrevistados se hizo en base a la página web de la universidad, entendiendo que la tesis apunta a temas estratégicos o de las cúpulas. Se ocupe como ese organigrama. Y mi idea es hacer entrevistas presenciales o en línea grabadas. Como primeramente mi idea es hacer presenciales, pero si no en línea. Y tengo como dos grandes tipos de entrevistas que quiero hacer. Por una parte, los que trabajan con vinculación con el medio, o sea, en vinculación con el medio, y otra para las personas que trabajan en contacto con vinculación con el medio, como el área de gestión estratégica. Y como dije que en primera instancia, como mi primer paso es entrevistar directamente a la gente de vinculación con el medio, después a los trabajadores de vinculación con el medio y posteriormente a los cargos que se relacionan con vinculación en el medio. Porque creo que una vez que entreviste a la vinculación, entre comillas, puedo conseguir más preguntas para las otras como áreas. Y las entrevistas las espero conseguir con usted, como usted dijo que tenía contacto. Si no mandando correos y en última instancia ir directamente a la universidad a preguntar. Tengo la primera como pauta de entrevista que es en específico para el área de vinculación con el medio, extensión o gestión comunitaria, que yo identifique como áreas que trabajan en vinculación con el medio. Entonces la pregunta como para iniciar es si puede escribir un día típico trabajando en vinculación con el medio. Después, ¿con quiénes trabaja normalmente la dirección o vicerrectoría dentro de la universidad? ¿De qué forma se comunican? Si surge desde la dirección particular, o sea, desde vinculación con el medio, o son las otras unidades las que se comunican con vinculación con el medio. Y que también le preguntaba cómo siente que es este trabajo. O me gustaría preguntarle. Después vi en la página web que tanto desde vinculación como desde extensión se tienen varias actividades y eventos calendarizados. Y le quería preguntar, entendiendo que mi tesis tiene que ver con la planificación, ¿cómo se planifican estos eventos? Como desde la idea hasta que efectivamente se realizan. Además le quiero preguntar si existen otros trabajos que se desarrollan desde la dirección, entendiendo que la vinculación con el medio no son solo los eventos, sino que también pueden existir, por ejemplo, diplomados o seminarios que tengan que ver con vinculación con el, o que se trabajen desde vinculación con el medio, pero que no están publicados. Entonces le pregunto cuáles son estos otros trabajos y lo mismo que en la anterior, cómo se trabaja para levantarlos y para ejecutarlos. Después busqué el plan estratégico de la universidad y vi que mencionan varias veces la extensión y la vinculación con el medio. Y aquí me voy como al ámbito más estratégico, como más general. Le pregunto si fue considerada la vicerrectoría para la elaboración del plan estratégico y si la respuesta es sí, ¿cómo fue ese trabajo? Y finalmente les quiero preguntar cómo consideran ellos que la universidad contribuye al desarrollo de la comunidad en la que se encuentra. Como para ver qué entienden ellos por vinculación con el medio o con extensión.
Y después vienen las preguntas que le quiero hacer a las personas que trabajan o que el trabajo de la vinculación incide en su trabajo, como el área de gestión estratégica. Y ahí pregunto si trabajan esta es mi pregunta como de abrir, porque no supe muy bien cómo preguntarle. No les podía preguntar como explíqueme un día típico de su trabajo, porque probablemente la vinculación con el medio es un tema muy pequeño. Entonces le pregunto si trabajan de forma cotidiana con la dirección de vinculación con el medio y la de extensión, o la vicerrectoría. Y si trabajan con ellos, ¿cómo es el trabajo? Si se juntan, si mandan correo, reuniones. Después les pregunto si consideran que el trabajo realizado por vinculación con el medio afecta el trabajo desarrollado desde la dirección a la que voy a entrevistar. Y si es así, ¿cómo? Después le pregunto si, entendiendo que la dirección tiene relación con vinculación con el medio, de forma directa o indirecta. También les pregunto qué significa para ellos ese concepto y si es considerado dentro de la dirección al desarrollar planes de trabajo. Eso. Y cómo considera que la universidad contribuye al desarrollo de la comunidad en la que se encuentra. Y finalmente, si considera que la vinculación con el medio es un pilar fundamental en el desarrollo del trabajo de la dirección. En esa pregunta tengo la duda porque siento que me va a decir que sí. Como que siento que está formulada para que me diga como que sí. Y sí, igual le pregunto el por qué. Eso yo. Le hice cortita porque No, deja tu presentación porque tenemos tantas cosas que hablar, te voy llevando de un lado a otro. Vamos con la primera diapositiva, o sea, la segunda en realidad. Ya, yo te sugiero que en la descripción de a quienes pretendes entrevistar tengas una separación. Ya. Lo que tenemos que forzar, Rocío, es que tú antes de empezar todas las entrevistas tengas como los grandes bloques de temas que te interesan para abordar tu objeto de estudio. Entonces, el objeto de estudio tiene que estar súper presente en la selección de las personas como en el tipo de preguntas. ¿Cuál es el objeto de tu estudio? La planificación de la vinculación con el medio. Perfecto. Tienes que ponerla en una carpeta, o sea, en una pantalla, o sea, en pizarra, un papel, lo que quieras. Mi objeto es la planificación, ¿ya? Por lo tanto, tienes a un grupo de personas que trabajan en la planificación, que serían esta directora de gestión estratégica. Hay que ver quiénes elaboraron el plan estratégico de la universidad. ¿Ya? Todas las personas que hayan participado, o un grupo importante de personas, o la persona que haya armado el plan estratégico, tienes que entrevistarla. ¿Es la directora de gestión estratégica? Quizás, pero si no, hay que averiguar quién es. Todo un grupo de personas que tú seleccionas porque son las personas que participan en la planificación general estratégica de la universidad. Entonces, cuando tú expliques en tu escrito, yo voy a entrevistar a 3 categorías de personas. Una, que son las que son responsables de la planificación, y por el momento tú tienes a gestión estratégica y gestión de la calidad, entendí, ¿no? La de la calidad de la sí. Pero eso hay que ampliarlo un poco más. Segundo, personas que están en la dirección del concepto de vinculación con él. Estaría gestión comunitaria, patrimonio, investigación, transferencia, especial la parte directiva, es decir, quién es la literatura y en general el organigrama le asigna funciones de planificación. Y una tercera categoría que tiene que ver con quienes proveen los insumos para generar esa planificación, que serían los trabajadores, quienes reciben la planificación y la ejecutan o quienes levantan la información. ¿Ya? Una tercera. Yo te quiero hacer 2 propuestas respecto de esta muestra de entrevista. La vinculación con el medio, lo que hacen las direcciones de vinculación con el medio, finalmente generan los lineamientos, pero quienes producen la vinculación con el medio real se produce en las unidades académicas. Como es una función que se aplica a través de la docencia y de la investigación, son los profesores, los docentes, los llamados a hacer la vinculación. Un director, un vicerrector
director de vinculación con el medio no hace vinculación, da los lineamientos, pero no efectivamente la lleva a cabo. Lo mismo los investigadores, cuando divulgan sus resultados en un lenguaje ciudadano, están haciendo vinculación con el medio o transferencia, lo que dice ahí, transferencia de la investigación. Hace. Entonces, yo agregaría una siguiente categoría, que es de los agentes de vinculación con el medio y cómo ellos perciben todo este proceso de planificación. Es decir, sería gente de las unidades académicas que hagan vinculación con el medio, ¿ya? Entonces, eso nos plantea el siguiente desafío. Tú fuiste a la página y sacaste a las personas que dirigen. Eso es una labor. Quizás, sí, esa es una labor que, aun cuando la completemos de otra manera, principalmente la vas a obtener por el organigrama oficial, porque son directores nombrados. Sin embargo, los trabajadores también pueden ser porque están dentro de la unidad. Entonces, pero los docentes e investigadores es algo más difícil de capturar. ¿Quiénes? ¿Ya? Entonces te voy a pedir que busques en la literatura una técnica que se llama bola de nieve. Algo nombramos la clase anterior. El snowball. El snowball implica que tú le preguntas a tus entrevistados quiénes son actores claves a los que yo debería entrevistar. ¿Ya? Entonces, primera tarea es buscar en la literatura cómo se aplica la técnica de snowball. Incluso, por ejemplo, tú puedes entrevistar a la directora de gestión estratégica y aplicar snowball también para saber quiénes son esos actores que participaron en el plan estratégico y que no salen en el organigrama. ¿Ya? Para tu componente de planificación, y podrías justificarlo. En tu componente directores de vinculación con el medio, yo creo que está más o menos resuelto, no habría problema. Con la categoría trabajadores del área de vinculación con el medio, yo creo que quizás ese se podría completar un poco con la técnica de snowball, en términos de decirle a los directores que te nombren personas, trabajadores, que de sus áreas que sea importante entrevistar, porque quizás tienen antigüedad, experiencia, qué sé yo. ¿Ya? Pero la categoría de académicos la haría completamente con snowball. Si yo tengo 4 categorías de personas, tengo que saber efectivamente si tengo que tener 4 pautas de entrevistas diferentes. Y yo intuyo que es. Espérate, para terminar con los de snowball, son preguntas que hay que hacerle a esas personas. Entonces tienes que incluir esas preguntas para hacer. Es decir, de hecho, es la pregunta. ¿Qué persona? Hay una fórmula de preguntar, ¿ya? Una forma particular. Ya. Entendiendo estas categorías, yo haría una pauta de entrevista como tú lo tienes, para quienes se dedican a la planificación, tratando de ahondar en qué. O sea, la literatura en tu sección de planificación te tiene que decir qué le tienes que preguntar. Sí, por ejemplo, ¿te acuerdas que habíamos hablado que quizás te ibas a quedar con una metodología de planificación participativa? Entonces, ¿cuáles son los componentes y cómo eso se transforma en preguntas? ¿Ya? Ya, entonces, primera tarea, buscar el snowball como técnica para levantamiento de actores de entrevistados. Segundo, dividir tus preguntas en 4 pautas de entrevistas diferentes. Pueden tener algunas preguntas iguales, pero en 4 pautas. ¿Ya? ¿Puedes pasar a la siguiente? Ya, esto va a ser modificado con la técnica de las 4 categorías. La siguiente. Yo vi que tú aplicaste en ambas pautas que presentas esta idea del Grand Tour, ¿cierto? Ya, pero el Grand Tour tiene que ir enfocado en el objeto de investigación. En este caso, que es la planificación de vinculación con el medio, tienes que preguntar en algo así. ¿Usted podría describir la instancia de planificación de vinculación con el medio que tenga más cerca en su memoria? ¿Y me podría describir todo el proceso? Todas las preguntas tienen que estar asociadas a tu objeto de investigación. ¿Ya?
Yo creo que es bueno esta pregunta conceptual que tú hablas en un momento. Quiero saber cómo ellos entienden vinculación con el medio. Esa también las puedes subir, pero todas las preguntas conceptuales tienen que ir al inicio, ¿ya? Ya. Entonces tú puedes pasar de que te describa la última instancia de participación que él o ella recuerden y que te la describa, quiénes estaban en la mesa, fue en una oficina, o sea, que sea lo más rica posible esa descripción. ¿Ya? Ya. Ahí es muy importante los detalles, tienes que llevarlo o llevarla a que te dé esos detalles. ¿Quiénes estaban? Puedes contrapreguntar, porque puedes decir, a ver, no sé a qué te refieres. Ah, bueno, ¿quiénes estaban? ¿Cuál fue la agenda? ¿Cuáles fueron los temas? ¿Cómo se dio la conversación? ¿Fue una presentación unilateral? ¿Se trabajó con alguna metodología? Todo eso hay que preguntarlo ahí. Describa el típico, a qué hora se formuló, cuánto duró, todo eso. Esas son preguntas granduras. ¿Ya? Ya. Ya, pero lo que me pasa, Rocío, con la pauta en general, son dos grandes cosas. Primero voy a decir las cosas de forma. Si bien yo te dije varias preguntas asociadas a las del Grand Tour, son todas que apuntan al mismo instancia de planificación. Tu segunda pregunta cosas diferentes dentro de una pregunta. Entonces hay que separar cuando son cosas diferentes. Pues si tú les haces esas tres preguntas, solo te va a responder la última. Esa es la tendencia Sí. en una entrevista. ¿Ya? Así hay que separarlos. Tercero, y esto regla de oro para todos, tenemos que encontrar la forma de plantear preguntas que no sean dicotómicas. Es decir, que la persona no pueda responder sí o no. Eso es una regla. Entonces siempre se pregunta cómo fue el proceso, cuáles fueron las etapas, podría contarnos del set de personas que participaron, cuáles fueron, siempre, todos cuáles, cómo, podría explicarnos el por qué, todo en base a esas preguntas, nada que deje abierta la puerta de que la persona te responda sí o no. ¿Ya? Ya. Y, ¿qué me pasa con esta descripción de preguntas, Rosy? Que necesito encontrar, visualizar para poder estar segura de que vamos bien, es saber que estas preguntas salen de las principales proposiciones de la teoría. Y yo creo que Ya. ese link nos falta. Porque yo entiendo de sentido común las preguntas que haces, pero me falta la ayuda teórica que nos da el marco para Ya. hacer preguntas que te lleven a levantar información que tú puedas ir y mirar y decir, oh, ¿sabéis qué? El tipo de metodología que utilizan acá es esta. Ah, mira, Ya. aquí está ausente esto. Si no lo sacamos del marco teórico, es muy difícil hacer el match después, Ya. ¿ya? La discusión. He tenido como el problema de que estaba investigando sobre como el tema, por ejemplo, la definición de estrategia de planificación, la misma vinculación con el medio, tercera misión universitaria, y lo que coinciden todos los autores en todos los términos es que son muy amplias. Mm, sí. Entonces, eso Por mismo eso me es bueno, cuesta como el por eso es una buena pregunta decir qué entiende usted por vinculación con el medio. Creo que, pero en un inicio, para que todo lo que venga después tú sepas que es en base a esa definición, ¿ya? Ya. Y bueno, una manera de saber lo que la organización entiende por vinculación con el medio va a estar en tus documentos secundarios. No es, yo diría que no es la gran pregunta a resolver en la entrevista. Eso va a ser algo a resolver en tus documentos. En la política, las políticas conceptualizan vinculación con el medio. Entonces es algo que tú vas a poder definir ahí. Incluso si tú, con lo que tú mostraste, ellos entienden como transferencia de investigación la vinculación con el medio, porque tienen una vicerrectoría que se llama así. Entonces, en el organigrama te están diciendo cómo entienden vinculación con el medio también. Ahora, yo no me quedaría solo con el organigrama, porque, por ejemplo, la Universidad de Chile tiene una vicerrectoría de extensión, que es vinculación con el medio, que dice que entiende la vinculación con el medio como transferencia de investigación, aun cuando en ninguna parte de la vicerrectoría de investigación hay un nexo con vinculación con el medio, en el organigrama. ¿Ya? Entonces, yo creo que la mejor forma, la Universidad de Chile tiene su política de vinculación con el medio donde uno dice, ah, así la entiende la universidad. Entonces, yo creo que por ejemplo, eso es algo que tú tienes que decirnos antes
en la metodología, es decir, como ciertas información yo la voy a levantar de fuentes secundarias y esta otra información la voy a levantar de la entrevista. Eso todos tienen que decirlo. ¿Qué parte de mi objeto de investigación yo lo levanto con unas fuentes y qué otra parte la levanto con otras fuentes? ¿Ya? Como vimos la clase anterior, la entrevista me sirve para obtener todos esos detalles que no encuentro en las fuentes secundarias. En la fuente secundaria tú vas a encontrar el plan hecho. Con suerte te va a salir cuántas personas participaron, números. Pero en la entrevista tú tienes que saber quiénes participaron, de qué forma participaron, cuál eran los canales de información, todo lo que no podemos obtener de los documentos para poder encontrar hallazgos que vengan desde la teoría. Entonces el ejercicio que te voy a pedir, Rocío, además de lo que ya te dije, es que tú puedas ir a tu marco teórico, subrayar, decir, acá hay algo que dice la literatura que puede ser esto o lo otro. Esto yo tengo que encontrar la pregunta para saber qué pasa en la realidad. Hay esto, la vinculación con el medio puede ser definida como esto. Yo voy a ir al plan para que me diga cuál es en mi caso de estudio. Aquí hay otra parte que es en los modelos de planificación, que dice que un modelo de planificación participativa involucra actores no solo en una mesa, sino en todo el proceso. Entonces voy a tener que tener una pregunta. ¿Cuántas veces participó? ¿Con cuánta frecuencia lo llamaron? Casi como que le permitían tener voz en esas reuniones o usted solo iba a escuchar. Esas cosas no las vas a poder levantar en ninguna otra parte más que en la entrevista. Todo ese proceso, esa riqueza del proceso. ¿Cuáles eran las grandes discusiones? Por ejemplo, en esas planificaciones, ¿cuándo se discutió? ¿Cuáles eran las visiones que chocaron y que finalmente, porque tú vas a ver el plan y vas a ver un plan que fue el resultado de esas discusiones, pero ahí no vas a poder saber la discusión que hubo atrás. ¿Cuáles fueron los temas más conflictivos? ¿En qué temas había más consenso? Todas esas preguntas tienen que estar en tu entrevista y como nos falta todavía ese nexo con el marco teórico, nos faltan esas grandes preguntas. ¿Ya? Entonces, la invitación es ir al marco teórico, subrayar y decir, ¿cómo obtengo esta información? Esto lo puedo obtener de mis documentos secundarios, esto imposible, lo tengo que preguntar. Y luego aquí vamos a corregir cuál es la mejor forma de preguntarlo. Como por ejemplo, evitar lo dicotómico, evitar que te respondan solo la última pregunta, de evitar, ahí vamos a ver cómo ayudamos a que, porque tú también, imagínate, vas a la universidad y le dices, cuénteme los temas más conflictivos. Ningún director va a lavar la ropa sucia con alguien de afuera. Eso es usual. Sin embargo, hay formas de preguntar sin que suene como que te está revelando los conflictos. Pero sí uno los puede decir cuáles son los grandes temas que se discuten en esta universidad y en los cuales se está construyendo acuerdos, por ejemplo. Son formas de preguntar cosas que son difíciles que alguien te responda así como... Pero hay formas de preguntarlo y ese es el trabajo en el que yo te voy a ayudar, ¿ya? Pero lo que sí necesito es que tú me des la materia prima para poder transformar a una pregunta en un instrumento para sacar la información que necesitamos. Lo que yo necesito es que tú me digas, profe, necesito extraer esta información, porque de acuerdo al marco teórico, este es uno de los grandes temas que no está resuelto, que hay varias alternativas y yo no sé qué está aplicando aquí. ¿Ya? Entonces, serían estas tres cosas. Snowball, yo creo que es una que tienes que estudiarla y que tienes que incorporarla. Son 4 pautas de entrevistas, entonces son 4 pautas de entrevistas diferentes. Para cada una de ellas tú te tienes que preguntar, ¿qué información me va a dar esta gente? Por ejemplo, seguramente la directora te va a decir, esto fue súper participativo, llamamos a todos, abrimos todos, y el académico en su unidad va a decir, yo nunca me enteré. Son cosas que pasan en las realidades organizacionales. Y eso, ese es el rol de todos nosotros y nosotras, es levantar
lo que no está, po. Es decir, bueno, entonces, ¿cómo quedan fuera esas personas? Y por tanto, ¿cómo podemos ayudar a que eso se mejore? Porque finalmente los AFE, ese es el objetivo final. Más que contribuir a una teoría, es contribuir con una acción práctica para mejorar la práctica de gestión. Entonces, Ujú. solamente podemos generar una recomendación si tenemos la materia prima para hacerlo. Y eso, eh, la pauta de entrevista es el momento clave. Con una buena pauta de entrevista tienen el 50% de la pega hecha. Con el marco, o sea, y la pauta de entrevista viene del marco teórico, entonces todo eso es el 50. El otro 50 tiene que ver con cómo yo tomo finalmente. Conversábamos la clase anterior que uno se pone nervioso, que a veces uno está entrevistando, ojo, también a mí se me olvidó decirlo en la clase pasada, uno a veces está entrevistando y se da cuenta que el entrevistado está con el celular o está en el computador o está incómodo. A veces en esos momentos uno tiene que decir, ¿prefieres que venga a hacer la entrevista otro día? Porque como es un momento de entrevista, que si él está en una situación compleja, no nos vamos a sacar la información que nos interesa. ¿Ya? Entonces, teniendo una buena pauta de entrevista, en tu caso, Rocío, 4 pautas de entrevista, vamos a tener la información que nos va a servir para hacer el análisis, la discusión y la recomendación, que es el otro 50% de tu trabajo. Profe, yo igual tenía una duda como sobre la extensión de las entrevistas. Como, ¿cuántas preguntas es adecuado como para que, por ejemplo, el entrevistado no se aburra o que no dure así 6 horas la Mira, entrevista? una entrevista larga dura 1 hora. Ya. Una entrevista larga. Nosotros tenemos que lograr que nuestras entrevistas sean 40 minutos. ¿Y sabes por qué, Rocío? No es solo el problema para el entrevistado, sino luego es para ti, con la transcripción. ¿Ya? Entonces tenemos que exprimir el marco, pero eso es súper importante. ¿Cuáles son las grandes preguntas? Porque a veces la pregunta del Grand Tour tiene este costo y beneficio, el trade-off. Yo le puedo preguntar algo súper general y él se puede gastar 15 minutos, hay gente que le gusta hablar, entonces se puede gastar 15 minutos hablando algo que no me sirve. Por eso tengo que reducir las preguntas, dejarlas clave, cosa de que el actor, actriz, el entrevistado, entrevistada, pueda expandirse y darme los ricos detalles. ¿Ya? Ya. Súper. Eso, no preguntas hipotéticas. Por ejemplo, es importante preguntar, me imagino, reuniones de planificación. ¿Qué es lo que pasa en esas reuniones? ¿Quiénes son convocados? ¿Cuáles son los tipos de preguntas? Hay millones de cosas. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vas a hacer el trabajo con el marco teórico, vas a hacer todo lo que te pedí y me lo vas a mandar, ¿ya? Ya. Para yo poder entregar un mayor feedback, ¿ya? Súper. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Ya. ¿Quién va siguiente? Jócame. Bueno, Vamos. ¿Puedo compartir pantalla? Ay, espérame, que está... sí, ahora estoy haciendo que puedas compartir pantalla. Ya, Joco. Ahora sí. Es importante que todas las cosas que le dije a Rocío, muchas de esas cosas van a aplicar para muchos otros. Así que Yo aprovechen. estaba pensando Sí, en mis preguntas de exactamente. Grand Tour. Entonces, vamos con este feedback, es parte del mejoramiento del trabajo de todos. ¿Ya? Ya, Vamos, Joaquín. ya, bueno, buenas tardes compañeros, profesora. Yo voy a comenzar con esta presentación. Había incluido los objetivos generales y los específicos, pero en honor del tiempo los vamos a saltar un poquito. Del enfoque y tipo de investigación, ya habíamos discutido, mi enfoque es cualitativo y el tipo de investigación es descriptiva. Bueno, voy a avanzar como rápido para tener más tiempo en las preguntas. Ya, la técnica de recolección de información se va a hacer a través de entrevistas semi-estructuradas, más que nada porque son un tipo de herramienta que se puede considerar más flexible.
pero que mantiene este grado de uniformidad para poder tener las interpretaciones que estamos buscando, y que al aplicarla los sujetos, las personas que entrevistemos, puedan expresar su punto de vista de forma mucho más abierta. Bueno, los informantes clave, yo los definí como los directivos de los COSAM, de las comunas de Santiago, Independencia, Estación Central y Las Condes. El COSAM son estos centros de salud mental de las comunas de Santiago, y son servicios públicos que están enmarcados en un modelo de salud mental y psiquiatría comunitaria. Por lo tanto, no solo trabajan con los usuarios, sino también con sus familias y con organizaciones sin fines de lucro, estas organizaciones como relacionadas también a salud mental. Se escogieron también las comunas de Santiago, Independencia, Estación Central y Las Condes debido a una estimación que hizo el INE sobre distribución de la población extranjera según comuna de residencia, y estas fueron las 4 comunas que tenían mayor cantidad de personas migrantes. ¿Qué más? Bueno, y finalmente se eligen a los directivos, ya que el COSAM es como este nivel más desagregado por medio del cual se entregan los servicios de salud mental, y aplicar entrevistas en este nivel le va a permitir a mi investigación contar con esta mirada de los directivos que generan intervenciones en salud mental acorde a la realidad de la población, ¿no? De las comunidades. Y más que nada mencionar que puede que los directivos de las instituciones no siempre participen en la implementación de las intervenciones, pero sí participan en el diseño y la evaluación de ellas. Entonces, esto creo que me permite capturar las características y dimensiones sobre género, igualdad, interseccionalidad y migración que yo estoy buscando tener. De forma específica, los nombres, los puse ahí en la pantalla, ¿no? El nombre de los entrevistados y el contacto, que lo voy a hacer a través de mail. Esos son los ¿cómo se llama? Los Gmails de esas personas. Y tuve que llamar a preguntar, pero en Estación Central no pude conseguirlo. Más que nada no estaba en Santiago, entonces tampoco pude ir presencialmente a conseguir el nombre y la dirección de correo electrónico para poder contactarme con él, pero ahora que volví a Santiago me voy a ir presencial porque en llamada ya no se pudo. Bueno, la pauta de la entrevista la dividí en secciones. Primero las preguntas del Gran Tour, que yo le preguntaba, voy a contarme cómo es el COSAM o cómo se desarrolla un día normal de trabajo del COSAM, y ya sé que tengo que enfocarlo más a mi tema de estudio. Y le preguntaba cómo se ha logrado involucrar un poquito con la comunidad en la creación de intervenciones en salud mental, ya que eso es algo importante para la institución. Espérame un poquito, déjame terminar de leer. A ver, retrocede una. Ok, gracias. Ya, después voy con las preguntas de la sección de inmigración. Comienzo preguntando un poquito si ellos han podido evidenciar la crisis migratoria dentro de la comuna. Ya sabemos que son esas las comunas donde hay más porcentaje de personas migrantes, y cómo lo han podido evidenciar. Después le empiezo ya a preguntar más si cree que ellos pueden dar alguna aproximación de la población migrante que ellos atienden, que ahí le pongo que puede ser un porcentaje, una cantidad aproximada, según lo que yo vaya creyendo. No sé si eso sea apropiado preguntarle por datos que no sé si tienen. No sé. ¿Cree usted que la institución ha logrado identificar y caracterizar a la población migrante que atiende? Que es algo importante para ver si trabaja con esta perspectiva de migración. Si la migración es un tema que se considera en las planificaciones del COSAM. Existen procesos para involucrar a las comunidades migrantes del servicio, como por ejemplo que se informe a través de redes sociales, que los servicios están a disposición, ese tipo de cosas. Existen estrategias diferenciadas de atención para los usuarios migrantes, y cuáles serían estas como acciones, ¿no? Aquí, según el comentario que le dio a Rocío, creo que debería dividirlas, porque hay acciones promocionales con población migrante, o pueden ser preventivas o de tratamiento. Entonces, ahí podría dividirlas. Si existe dentro del COSAM un equipo que se dedique especialmente a la población migrante, y si se han implementado acciones de formación y sensibilización al equipo del COSAM. Finalmente le pregunto si cree que
el equipo está capacitado para la atención con enfoque a migrantes. Y bueno, con género hago algo un poco similar al final, pero al principio le pregunto cómo, o sea, lo pongo en un contexto sobre el tema de si él es consciente de que hay una necesidad de incluir la perspectiva de género dentro de las decisiones de los servicios públicos, si el servicio tiene hecha como una caracterización de las mujeres, de las usuarias, y sabe cuál es la cantidad de mujeres y hombres, cuáles son las participaciones comunes en mujeres y hombres, etcétera. Si se incluye la perspectiva de género en las planificaciones del COSAM, si se ha buscado retroalimentar las acciones que se hagan con enfoque de género con organizaciones que se dediquen al tema o con otras instituciones estatales como el CERNAMEC. Si existen estrategias diferenciadas, de nuevo, esto se repite con lo anterior, ¿no? Pero esta vez con mujeres. Si hay estrategias diferenciadas para mujeres, si el equipo, si hay algún equipo dedicado exclusivamente a acciones con perspectiva de género, y si se han sensibilizado a los funcionarios que atienden a las mujeres. Ya, la siguiente área es de interseccionalidad. Esto me lleva más que nada por el marco teórico y le pregunto un poquito como que si él cree que se ha avanzado en la creación de acciones que sean multifocales, o sea, que dentro del servicio han habido situaciones en las que ellos se han dado cuenta que hay un problema que se debe tratar de más de una forma. En segundo lugar, le pregunto con qué otras instituciones o organizaciones se relacionan para entregar servicio a las mujeres migrantes. Y por último, si existen mecanismos para que las mujeres puedan plantear sus necesidades, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda quieren del COSAM? O si ellas pueden ser parte de la planificación de acciones, este tipo de cosas. Ya a modo como de cierre, se supone, que preguntas bibliográficas. Con bibliográficas no estaba muy segura que debía preguntar, si debía preguntar como de él directamente, de la persona, o de él dentro de este rol, ¿no? Que estoy como directivo que yo necesito, ¿no? Entonces igual lo puse un poquito así. Que me contara un poco acerca de su rol como director del COSAM, por qué decidió asumir esta responsabilidad, si lleva mucho tiempo siendo parte de esa comuna, la filosofía, los valores personales que son importantes para administrar el COSAM, cuál es la intervención de salud mental interseccional llevada a cabo por el COSAM que a él le gustaría destacar, que le llama la atención, que está orgulloso, no sé, y cómo le gustaría que los usuarios y la comunidad vean al COSAM. Y el cierre, obviamente, lo que usted menciona, que siempre preguntar si se puede contactar de nuevo por si tiene preguntas que necesito aclarar. Eso sería más o menos la pauta. Súper, Jocabet, súper. Muchas cosas para decir. ¿Dejo compartir o todavía Vamos al principio. O sea, no al principio, después de que empezamos con lo de entrevista. Aquí, perfecto. No, al anterior. Aquí, perfecto. Se me había olvidado decirle a Rocío y a todos, no todos, los que usan casos. Muy bien lo que hace, a ver, hay que dedicar una sección que se llama selección del caso, o de los casos. En este caso, en el caso, valga la redundancia de Jocabet, en el caso de Rocío, selección del caso. En el caso de Jocabet, selección de los casos. Eso es una sección. Y es muy importante. Ahí hay que explicar las razones de por qué se eligieron los casos. Tú hablaste algo, Jocabet, de que son de todos los COSAM, hay algunos, eso te entendí, hay algunos que tienen una perspectiva comunitaria, ¿sí? No, se supone que los COSAM son creados como servicios perfecto. públicos que tienen perspectiva comunitaria. Todos los COSAM. ¿Cuántos hay en la región? No sé la cantidad en realidad, pero se supone que hay por comunas. Incluso hay comunas que tienen 2. Ya. Ese es un dato que tienes que levantar. Ya. ¿Ya? Es un dato que tiene que en términos de número, para decir, bueno, yo me voy a enfocar en los COSAM, que son estos. Tú lo explicas. De todos los que existen en la comuna, la región, perdón, que son tanto, yo me voy a enfocar en estos 4, que de acuerdo muy bien con los que tienen, de acuerdo al INE, son los que tienen más migración. Mi pregunta es, si es sobre migrantes mujeres, no podemos ubicar a los que tienen más migración femenina.
No migración de estoy muy mujeres. segura. A lo mejor se puede porque creo que encontré una tabla que Ya. mostraba como cantidad de hombres y mujeres, pero no era la más actual, era como el 2018-19. En cambio esta, Puedes decir que igual como para ser súper coherente con tu objeto de estudio, yo diría, intentamos, por último, se buscó seleccionar a las comunas que tuvieran más mujeres migrantes. Sin embargo, ese dato no está, entonces ocupamos la tasa de migración. ¿Ya? Pero para que sea súper consistente, porque tu objeto de estudio son las intervenciones en mujeres migrantes, no en migrantes. ¿Ya? ya, de todas formas voy a buscar si puedo encontrar el dato con Busca mujeres. el dato de cuántos COSAM hay y explica bien la selección de estos 4 que me parece pertinente. Tu solución de decir porque tienen el mayor porcentaje de migrantes me parece completamente aceptable desde el punto de vista metodológico. ¿Ya? Y es súper bueno que pongas una tabla con la distribución. Eh, de las comunas donde tú marques con negrito, no sé, estas 4 que tienen tal número, ¿ya? Porque aquí es súper justificado porque seleccionaste esas 4, ¿ya? Ya. Sí, me parece buena solución que sean los directivos, pero igual yo le preguntaría al directivo a quién más de su, que usted sepa, tiene información que me puede dar. A los directivos, a Paz, Paulina, Pedro y quien sea en Estación Central, le preguntes como dentro de la última pregunta, antes de si lo puedes volver a contactar. Incluso, yo creo que tu entrevista va a durar 1 hora, un poquito más, el máximo, y a ellos al final, en vez de preguntarles si los puedes volver a contactar, porque hay que pensar que son directores, tienen mucha pega, entonces es pedirle, usted me puede decir a quién más puedo contactar si tengo una duda o quién más yo debería entrevistar para saber más sobre esta problemática en este cosa. ¿Ya? Bien. Cambiaría esa última pregunta. Disculpe, profe, eso es algo que yo incluyo también en la metodología, ¿no? Lo escribo directamente. Como además se utilizará la técnica de, o es algo que incluyo a lo mejor después de que haga la entrevista. No, Y es que tu caso no es el mismo de la Rocío, que es Snowball. No, porque ella no sabe quiénes son y todo su objeto de investigación en la parte académica no la sabe, la tiene que obtener Snowball. Aquí queremos indagar, entonces si todos los directivos le vamos a hacer las mismas preguntas en este caso, porque es alguien que el directivo te va a recomendar que tiene más información que la que tiene él respecto de las preguntas que tú le estás haciendo. No son otras preguntas, ¿se entiende? claro. Ahora, si ellos te dicen, hoy sí, hay 5 personas aquí y se agranda la muestra, ahí sí podríamos pensar en escribir el Snowball. ¿Ya? Ya. En este caso, ¿sabes por qué? Y esto le va a pasar a la María José también. Cuando uno entrevista directivos, efectivamente, tú dices, no son los que están con los directivos tienen que ver tantas cuestiones, hasta cuestiones simbólicas. Entonces, no son necesariamente quienes más saben del contenido de las cosas. Entonces, a María José también seguramente te va a pasar que le vas a tener que hacer la misma pregunta. O sea, respecto de por ejemplo, yo les contaba la otra vez que entrevistaba alcaldes, casi todos los alcaldes, para mi tema específico que les preguntaba, decía, mira, anda a ver con el administrador municipal, que yo sé que tenemos, no sé el número, no sé los datos específicos, pero yo sé que tenemos y que anda a hablar con él. Y ellos te van derivando a quién es el especialista, ¿ya? Que te puede dar más datos. Eso. Ya, Jucaben, vámonos a las siguientes preguntas. Como tú bien dijiste, efectivamente. Ya, primero, antes de empezar con el listado, está muy larga, Jucaben. Tenemos que encontrar la manera de seleccionar las mejores preguntas, ¿ya? Porque como está planteada, esta entrevista está para estar como 2 a 3 horas. Ya. Y ningún directivo te va a dar tanto tiempo. A no ser que sea así como muy paleteado y no nos podemos arriesgar a que pase la hora y te diga ya, hasta aquí llegamos, me tengo que ir. Todas las preguntas, por ejemplo, de género e interseccionalidad no te las responden. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer una selección súper importante y yo te voy a pedir a ti que vuelvas también a tu marco teórico. Aquí yo veo tu marco teórico, ¿ya? Hay varias cosas que se nota que vienen de tu marco teórico, ¿ya? Pero
Dentro de eso, yo te voy a pedir una selección y una reformulación de varias preguntas, porque por el objetivo que hay que abordar, ¿ya? Entonces, partiendo en la pregunta del Grand Tour con el objeto particular, estrategias, intervenciones de salud mental para mujeres. Entonces, puedes ir. ¿Podría contarme usted cómo alguna experiencia que usted se recuerde donde el COSAM haya estado tensionado por una intervención para mujeres migrantes? Así, ¿ya? Ya. Eso es lo que va a hacer a la mente del directivo, directiva, hacer, chuta ya, me tengo que ir a la parte de mi cerebro donde están los recuerdos con mujeres migrantes, ¿ya? Ese es el objetivo del Grand Tour. Si tú le dices eso, él va a irse a cualquier parte de lo que él crea que es lo más importante de su trabajo, ¿ya? Ya. O sea, Grand Tour, de toda la que tiene en la cabeza, le vamos a decir, mire, aquí nos vamos, así que trate de recordar lo que más pueda porque aquí lo voy a ubicar, ¿ya? Ya, algo que te voy a pedir, Jocabet, y esto es para todos. No podemos predisponer a los directivos. Entonces, por ejemplo, intervenciones como las que tienes de la perspectiva de género, Entiendo. ¿ya? Pero bien, avanza. Sí, ahí después volvemos antes, de la de género. Por ejemplo, frases como esta. En la actualidad persisten movimientos sociales feministas y demandas. ¿Es consciente de esta? No. Lo que nosotros queremos es entrar en la cabeza de esas personas y saber qué diagnóstico tienen respecto a la problemática feminista en esta, por ejemplo. Entonces, no necesitamos predisponerlo, de decir, existen, quizás para esa persona no importa nada el movimiento feminista, ¿ya? Entonces, necesitamos intervenir lo menos posible. Entonces, volvamos ahora al anterior, perdón. Los COSAM son instituciones, él dirige o ella dirige un COSAM, saben lo que es. Entonces, no es necesario que tú le digas lo que es, ¿ya? Creo que lo hice mucho, puse mucho contexto porque, no Sí, sé, es que lo que ahí- pasa es que tenemos tan poco tiempo de ellos que, mira, una muy buena entrevista se compone de un 10% que habla el entrevistador y un 90% que habla el entrevistado. Esa es una entrevista perfecta. Entonces, el entrevistadora en tu caso, interviene el 10% de todo lo que se habla. Entonces, entre más precisas, limpias, cortitas, sea en un lenguaje lo más claro, eso es ya una belleza de entrevista, ¿ya? Entonces, para todos, yo, a no ser que sea algo, así, hay algunos casos que yo le pregunto de una cosa en la cual la persona no está habituada, ahí le doy un contexto, pero en este caso vamos a tratar de evitar. En el caso de tu pauta particular, Jocabet, yo sacaría todas las intros que tienes, ¿ya? Ya. Entonces, vámonos a migración, ya. También me escuchaste de Rocío, tienes muchas preguntas dicotómicas. ¿Considera? No. ¿Cree? Sí. ¿Cree? Sí. ¿La migración es un tema? No. ¿Existen procesos? Sí, existen. ¿Ya? Entonces, todas esas preguntas dicotómicas hay que transformarlas en preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué medida? ¿En cuánta extensión? ¿En cuánta diversidad de cosas? ¿Ya? Ya. Prohibidas para todos en el curso las preguntas dicotómicas. Las preguntas dicotómicas sirven para encuestas, no para entrevistas ni estructuradas, o sea, las entrevistas estructuradas, más estructuradas son encuestas. Las entrevistas semiestructuradas y en profundidad no llevan ninguna pregunta dicotómica, ¿ya? Ya, entonces, en tu pauta de entrevista tenemos una pregunta del Grand Tour que es solo para decirle al directivo o directiva que vamos a ir hacia allá. Entonces, después viene un tema migración. Los títulos, él no se puede enterar. No, no, solo para ¿Ya? ordenarme como... Sí, sí, no, perfecto, y yo te lo agradezco porque me sirvió a mí también para ir siguiéndote en tu presentación, ¿ya? Creo que... ay, es que
son tantas cosas. Ah, es clave, mira, da vuelta al anterior. Esto es solo un comentario que te voy a hacer otra vez, porque tu tesis es tu tesis es con perspectiva de género. Entonces, en tu tesis tienes que tener la perspectiva de género, lenguaje inclusivo, ¿ya? Entonces, no, tu tesis tiene que escribirse en lenguaje exclusivo en términos de, si vas a hacer una pregunta con usuario, tiene que ser usuario-usuaria, ¿ya? Bien. Ya. Voy con la de migración. Tenemos que encontrar la forma de, ya, todo lo que es, voy a tratar de ir en orden y voy a tratar de decirte todo. ¿Considera usted que la crisis se ha evidenciado en la comunidad? Necesito que tengamos subtítulos aquí para nosotros. Tú me vas a decir, eso, le voy a pedir a todos, y gracias a lo que muestra Jocabet, que es una muy buena manera de asegurarnos que en el caso de Jocabet para ti va a ser muy importante porque tienes que eliminar preguntas y sintetizar una tabla donde aparezca la pregunta y tú pones al lado, hago esta pregunta porque necesito extraer esta información. Entonces todos ustedes, y Rocío también que te pedí que me mandaran las pautas, todos, cuando me manden esto, me las van a mandar en un formato tabla donde digan la pregunta y la información que quieren extraer. Una tabla que va a tener una siguiente columna. Esa información la necesito extraer porque está en esta parte del marco teórico. ¿Ya? En el caso de Rocío, tiene que hacer esta esta columna con el marco teórico. En el caso de Jocabet, tú ya lo tienes más o menos armado con el marco teórico, pero sí tienes que trabajar mucho en, yo voy a preguntar esto porque necesito entender esto. Entonces, por ejemplo, yo te pregunto, ¿le vas a preguntar por la experiencia que tiene sobre la crisis migratoria para saber qué? Su percepción sobre qué. ¿Y eso cómo va a influir en tu análisis? ¿Ya? No es para que me lo respondas ahora, es para que tú le des una vuelta cuando hagas la selección. ¿Ya? Cosas como, por ejemplo, la segunda pregunta. ¿Me puedes dar una aproximación de la población migrante? Eso pregúntalo al final. Todo lo que sea datos es más cerca del final porque ahí esa persona te va a mandar a hablar con otro. Estoy segura que los directores, bueno, quizá hay un director así muy aplicadito y que tenga la cifra aquí. Pero ¿Ya? cuando usted dice al final ¿es al final de toda la entrevista o al final de la selección de migración? ¿Cómo? Que cuando usted pone al final, ¿es al final de la entrevista o al final de la sección de migración? Toda la documentación se pide al final. En este caso, este es como tipo de información que va a llevarte a una documentación. Entonces, todos los que tú dices, ¿cuál es el aproximado? Todo eso, si es una pregunta más o menos así, tiene que ir al final para que te deriven a una persona. Lo que, lo que se podría preguntar, porque, bueno, todo se va a resolver con la tabla Jocabet. En el sentido de decir, yo necesito saber la conciencia que tiene el director si tiene muchos usuarios en este caso, migrantes. Entonces, eso tú ya lo sabes un poco porque son las comunas. Yo no sé si podemos obtener por información secundaria el número de atenciones. ¿Eso se puede obtener secundariamente? No estoy segura, por eso no lo anoté. Ya. Eso es algo que tenemos que chequear. Si podemos obtenerlo por información secundaria, lo obtenemos por... Si no, lo ponemos al final de la entrevista para que nos deriven a la persona que nos puede dar ese dato. ¿Ya? Ya, mira, y hay otras cosas. Eh, por ejemplo, ¿cree usted que la institución ha logrado identificar y caracterizar? No, tenemos que preguntarle así. ¿Cómo, cómo el COSAM, Sí. cómo el COSAM caracteriza a la población migrante? Lo asumimos. Y él te puede decir, chuta, no, lo hacemos, no importa, pero tú le preguntas sobre el proceso. ¿Ya? Ya. Entonces, tienen que ser cosas así, como, ya, le quiero preguntar en general, ¿cómo se caracteriza a la población migrante que se atiende?
cómo participa en las planificaciones, en lo que va después. O sea, hay que hacer una selección para que de las 2, 4, 6, 8, de las 8 preguntas sobre migración te queden en 3. Yo diría 3 de migración, 3 de género, 2 de interseccionalidad, es un número suficiente, ¿ya? Y lo que es más importante es que cuando, bueno, tu pregunta más importante es la siguiente, es cómo se formulan y cómo se implementan las estrategias diferenciadas de atención a los usuarios, ¿cierto? Sí. Ya, esa sí o sí tiene que dar. Ahora, Jocabet, lo que tú estás diciendo ahí, promocionales, preventivas y tratamiento, eso es una definición conceptual, ¿cierto? Sí. Ya. No estoy segura si siempre van a haber de las tres, en realidad. Lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que hacer la pregunta y luego en el análisis, aplicando el marco teórico, nosotros vamos a distinguir cuáles son las promocionales, cuáles son las preventivas y cuáles son las de tratamiento. ¿Ya? Nosotros hacemos esa pega, no se la preguntamos al directivo. Entonces, pero aquí tenemos que darle mucho tiempo al directivo para que se explaye en esta y te cuente, bueno, yo haría como una idea de primero abordar como el contexto, pero quiero que salga de tu marco teórico, entonces no quiero decir cosas que no estén ahí. Lo que sí o sí tiene que estar es todas las condiciones que están detrás de las estrategias y de las intervenciones, los elementos que participen en el diseño y en la implementación. Entonces tenemos que hacer un tipo de pregunta que a él le permita estar un rato hablándote con el mayor detalle sobre la definición de estrategias, el ajuste de estrategias, etc. ¿Ya? Eh, la, la, me parece que, por ejemplo, es como, más que preguntar si existe un equipo dedicado, es como, ¿cómo puede ser? Me gusta más la segunda, es como se han implementado, cómo se prepara el equipo. Cuénteme las cosas que se han hecho para preparar al equipo para trabajar con la población migrante. Algo así, un poco más general. Y después tú dices, ah, esto que ha hecho con el equipo es de formación, esto es de sensibilización, esto es, ¿ya? Ya. Es la idea. Entonces, tarea para todos, eliminar los conceptos que vienen del marco teórico, pero hacer la pregunta para que me dé material para que yo pueda hacer las clasificaciones de acuerdo al marco teórico. Esto que estoy diciendo es lo más importante. Yo lo voy a repetir. No hago la pregunta sobre el marco lo que me aparece en el marco teórico. Yo hago una pregunta para que el sujeto que no sabe conceptualmente, no tiene por qué manejar esos conceptos, me hable desde la experiencia, con la información que me entregue, yo puedo hacer la clasificación que me provee mi marco teórico. Esa es la clave. ¿Ya? La otra, Jucame. Ya, lo mismo, tiene, se incluye, todo eso hay que transformarlo, nada dicotómico. Y yo creo que el tipo de preguntas que estén en los migrantes tienen que ser muy parecidas a las usuarias mujeres. De hecho, podrían ir juntas, podrías preguntarle cómo se formulan, cómo todo de las estrategias para migrantes y este mismo proceso para mujeres, cosa que él ya sepa que son hartas etapas, ¿cachai? Ya, y después y hay acciones que se ven en conjunto, entonces quizás esas 3 puedan ir juntas. La de los equipos también pueden ir juntas. Es como, ¿cómo se ha preparado el equipo? En el caso de migración. Y en el caso de cuando se trabaja con mujeres, yo no hablaría tanto de perspectiva de género, sino sería lo más categórico empírico, mujeres. ¿Ya? Y aun cuando la palabra género es un poquito más. Y dale. Yo creo que sí, hay otra gran etapa también en la interseccionalidad. Sí, no introducciones. Lo multifocal yo lo sacaría en términos de lenguaje. Preguntaría interseccionalidad con lo más simple. Lo más simple es como, ¿cómo cruzan cómo se cruzan las distintas lógicas del servicio para atender a una persona
que ya es vulnerable por ser migrante, pero que además es mujer. Así como lo más simple, Jocabet, para que él saque la información y tú puedas después, en el análisis, aplicar todas las categorías conceptuales que construiste. ¿Ya? El lenguaje, lo más simple porque es clave, y esto es para todos. El entrevistado tiene que entender lo mismo que tú le estás preguntando. Si no, él te va a responder en lo que, como él interpreta el concepto. Y nosotros no sabemos cómo interpretar el concepto. Entonces, lo más en el lenguaje simple. ¿Ya? Y yo creo que es muy interesante, por eso creo que hay que acotar harto lo otro, es muy interesante preguntarle estas preguntas biográficas que tú les tienes, no todas, porque son muchas. Vamos a la siguiente. Yo creo que tenemos que sacar, que esta es un poco lo que tenías tú de la literatura de la burocracia callejera, sin meterse en la burocracia callejera, pero es una premisa que tiene esa literatura de decir, los que atienden son personas con filtros perceptuales, con personas que tienen un espacio de discrecionalidad y que en ese espacio de discrecionalidad eh, toman decisiones de acuerdo a sus valores, ¿ya? Entonces, por eso les preguntaría a ellos, de alguna manera, que es como, hay que hacer una combinación de cosas acá, más que como le gustaría a los usuarios, vean algo, hay que encontrar algo que podamos extraer, que es lo que ellos piensan de este grupo de mujeres migrantes, sin decirnos qué es lo que hace el COSAM, sino que qué es lo que ellos piensan. Ah, es una tontera, ah, es una... Tenemos que encontrar la pregunta para que ellos se suelten, ¿ya? No para llevarlos al COSAM en general, sino para que nos hablen de ese tema desde su punto de vista valórico. Ya. ¿Ya? Chuta, te dejé hartos desafíos, Jocabed, pero limpiando la pauta de entrevista vamos a sacar muy buena información. Ya. ¿Ya? Son hartas tareas. Súper. No sé si tienes tú alguna pregunta. No, la verdad es que no, por el momento no, me quedó Súper. bastante claro, Ya. pero cualquier cosa igual le voy a Sí, mandar un sí. correo. Bueno, y va a quedar pega para todos. O sea, yo les voy a pedir que luego de esta sesión, lo antes posible, el que tenga lo antes posible, la tabla con por qué estoy haciendo esta pregunta y dónde está el respaldo en el marco teórico para yo saber después cómo van a analizar esa respuesta para todos. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, Jocabea. Ya, profe, gracias. Te voy a hacer eso. Bueno, me doy cuenta que con el feedback jamás vamos a tener 10 minutos para cada uno. Es imposible, lo sé, lo lamento, pero creo que este es un momento importante. Me imagino que para las que llevamos el momento Rocío y Jocabed ha sido como, bueno, entrar como en el terreno chico. Entonces, bueno, vamos a hacer un break, les propongo de 5 minutitos para que puedan pararse y luego yo intuyo que no todos vamos a alcanzar a pasar hoy día para tener este nivel de desagregación. Entonces quisiera dejar inmediatamente las dos personas que quieren presentar hoy día y las otras, ya, Esteban presenta hoy día, no sé si alguien más está con mucha energía para presentar. Yo, profe, igual podría. Ya. Profe, no, yo quería primero saludarlos a todos porque me conecté y ya estaba Rocío presentando. Sí, empezamos el tiro. Sí, y quería hacer una consulta. Yo en mi AFE entiendo que no tengo entrevistas. Así lo entiendo yo Tú porque tienes quedamos en... fuente secundaria. Ah, ok, igual tengo que desarrollar porque la verdad es que yo sentí que tenía que buscar antecedentes sobre la implementación de la ley y no era necesario entrevista. O Ahora igual tengo que desarrollar. no, yo le daría una vuelta, yo creo que debiésemos hacer algunas entrevistas, pero tu mayor información son fuentes secundarias, pero tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué es lo que Ya, vamos a ok. buscar en ese? ¿Cuáles son esas fuentes? ¿Qué es lo que vamos a buscar en ese? O sea, el trabajo es el mismo, ¿ya? Ya, perfecto. Claro, no haces preguntas, no buscas a las personas, pero sí la identificación de documentos es clave, ¿ya? Ya, perfecto. Ok, gracias. Ya. Entonces, en el segundo módulo presenta Esteban y María José, ¿ya? Y vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos con Rocío, Esteban y Benjamín, que nos juntamos en la semana, ¿ya?
Si alguno quiere pasarse al viernes, yo no tengo ningún problema y empezamos también con el viernes, pero si alguno quisiera presentar antes para empezar a hacer las cosas ya, también nos coordinamos, ¿ya? Entonces, démonos unos 6 minutitos para alcanzar a preparar un tecito, una cosita así. A las 19:45, ¿sí? No, sí, 45. 19:45 nos juntamos acá, ¿ya? Ok. Volver a grabar y le voy a dar ojos a Esteban. Ya, Ya, ningún Esteban problema. puede. ¿Sí? Hoy sí. Uy, disculpe, por mientras lo Sí. pones, me acabo de ver que se me está acabando la batería del computador y dije el cargador abajo. Vengo en un segundo. Ya. Ya, ahora sí, disculpe. No se me ha interrumpido Esteban. Ya, Esteban, démosle nomás. Ya. Profesora, compañeras, compañeros presentes, a continuación procederé a presentar el plan de levantamiento de la entrevista para mi investigación. En primer lugar, para contextualizar la presentación, quisiera rescatar lo que fue remitido por la profesora en del último avance enviado de la investigación. Quisiera partir indicando que mi tema AFE apunta al análisis de la implementación de la ley que regula el sufragio de los chilenos, nacionales chilenos en el exterior, dentro del Servicio Electoral de Chile. Ahí me equivoqué en reescribir. Sí, está bien. Dentro de las preguntas de investigación, las que finalmente quedó para la investigación, apunta a cómo ha sido el proceso de implementación de dicha ley y qué cambios institucionales ha implicado dentro del CERVEL. Además, qué lecciones podemos extraer de las experiencias de los casos de Colombia y Ecuador, que es donde me resulta encontrar mayor información. Respecto al propósito de la investigación, apunta a analizar el proceso de implementación y los cambios institucionales que han afectado al CERVEL a partir de la citada ley y examinar las experiencias de los organismos electorales de Colombia y Ecuador con tal de identificar lecciones que nutran el desarrollo del caso chileno. Dentro de ese mismo contexto, quisiera indicar que mi investigación es cualitativa, tal como lo indicaba la anterior presentación de PowerPoint de la profesora, donde se recopilan y analizan numerosos tipos de datos, entre ellos la entrevista. Cabe mencionar que de igual forma mi investigación también tiene una índole de investigación cuantitativa al expresar datos de porcentajes de votación electoral. Por lo tanto, no es una investigación mixta, sino que era complementaria. Respecto al avance de la entrevista, previo a efectuar la entrevista, debo redactar un consentimiento informado para el entrevistado o entrevistada, donde indique a qué abarca el tema y agregando el nombre de la profesora como base de dicho consentimiento. Mis entrevistados o entrevistadas deben haber sido directivos o funcionarios, esto a grandes rasgos, que hayan presenciado el proceso de implementación de la Ley 20.960, que regula el derecho a sufragio de nacionales de Chile en el extranjero dentro del servicio electoral. Esa ley fue promulgada el 16 de octubre del año 2016. Idealmente deben ser funcionarios que estén trabajando en la actual unidad internacional de la Subdirección de Registros, Inscripciones y Acto Electoral del CERVEL,
Sin perjuicio de lo anterior, también es una opción entrevistar a quienes estuvieron en el proceso de implementación de la ley, como tal lo había mencionado anteriormente, pero en la división para la comunidad de chilenos en el exterior, en la DICOEX de la Cancillería. Los posibles entrevistados o entrevistados sería el director nacional del CERVEL, quien ha estado desde el año 2017, que es Raúl García Aspillaga, la actual jefa de la Unidad Internacional del CERVEL, que es Andrea González Silva, y 3 profesionales de la Unidad Internacional del CERVEL, que sería María García Larcón, Estefanía Quesada Sangüesa y Alexis Alcaíno. Y el director de DICOEX de MINREL del año 2017, el embajador Carlos Appelgren. Cabe indicar que para poder conectarme con dichas personas, voy a tener que proceder a buscarlos a través de redes sociales, o más bien encontrar un correo o dirección electrónica donde pueda poder conectarme con dichas personas. Idealmente, estas futuras entrevistas serían presenciales, o en caso contrario sería a través de Meet de Google. Porque una aplicación donde puedo grabar y las puedo guardar en el propio Google Drive. La propuesta de pregunta son 9. En primer lugar, ¿usted cómo describiría la relación del CERVEL con la ley que regula el voto de chilenas y chilenos en el extranjero? Segundo, ¿cómo y de qué forma percibieron la implementación de la ley que regula el derecho de sufragio nacional de Chile en el extranjero dentro de este organismo? Tercero, ¿con qué ejemplo podría indicar un impacto dentro de este organismo debido a la implementación de esta ley? Cuarto, ¿podría indicar si tuvieron contacto con una autoridad electoral extranjera para poder aprender de esa experiencia? Como quinta pregunta está, ¿recuerdas cuál era la visión que tenían las autoridades de este organismo frente a esta ley? La sexta sería, ¿cómo fue la relación del CERVEL con Cancillería para poder efectuar los compromisos presentes dentro de esta ley? La pregunta 7 sería, ¿qué desafíos ha enfrentado la institución para lograr los resultados esperados? La octava sería, ¿considera que el servicio ha tenido buenos resultados referentes a esta ley? ¿Y cómo ejemplificaría? Y finalmente, ¿qué implicancias a su juicio aún quedan por resolver o efectuar dentro del organismo? Esas serían las preguntas que quedaron destacadas dentro de las 10 que había hecho, porque combiné 2 dentro de una. Finalmente, cabe señalar que esto está a modo de presentación de propuesta, por lo cual puede tener diferencias con lo que efectivamente se llega a concretar. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Varias cosas también. Para todos, y súper bueno que lo recuerdes así, Esteban, consentimiento informado. Todos los que hagan entrevista tienen que armar un consentimiento informado. Voy a traer la próxima clase, o se los voy a mandar, se los voy a dejar arriba. Hay un formato de el magíster. Entonces ustedes lo deben completar con el objetivo, su nombre, y con las características para que ocupen ese formato y no tengan que inventar uno nuevo, ¿ya? Y ese tengo que avisarlo yo antes de que empiecen sus entrevistas, ¿ya? Y eso lo tienen que entregar, lo pueden leer si hacen la entrevista online, pueden leerlo, la persona acepta y comienzan a grabar, y si no, lo firma la persona y lo guarda, ¿ya? Así que súper buen punto, Esteban. Vamos avanzando en tu presentación. Creo que creo que lo que propones de empezar con la unidad internacional en la dirección es importante. Ahora, no sé si cumple un requisito, el que estén en la unidad, que cumpla el requisito que está arriba, que es que hayan estado en el proceso del 2016. No lo sé. Claro. Entonces, como es el proceso de implementación, claro, lo ideal es que puedas encontrar gente para atrás. Entonces, lo que haría yo sería la siguiente estrategia. También en la lógica del snowball,
tú tomas ¿Ya? este primer grupo de los que están en la unidad, los que actualmente hoy día son responsables de la implementación de esa ley, y que a ellos también les puedas agregar la pregunta, que te den el dato de quiénes estuvieron, si ellos conocen quiénes estuvieron y el contacto de esas personas. ¿Ya? Ya. Ya. Sí, eso hay que escribirlo, hay que describirlo en tu proceso. En el proceso. Ujú. Listo. Dale, Ahí dale. está el nombre de los posibles. Entonces empezamos entrevistándolos a ellos y a ellos les preguntamos el nombre de quienes estaban De quienes estuvieron antes. Ya. en el CERVEL. Sí. Ya, partiendo. ¿Hay algunas de tus preguntas que son dicotómicas? Esas tienes que cambiarlas, ¿ya? Sí, estuve Eh, atento a lo que le explicó ujú. mi compañero. Sí. Sí, Ya, porque la sería así. la primera pregunta, Esteban, no está tan clara. La relación con la ley, creo que no no es clara la manera de preguntar. Mira, y para todas tus preguntas, yo necesito, deja de compartir un poquito, te voy a mostrar algo. Yo necesito que mejores tu bibliografía en implementación, ¿ya? Porque Sí. las preguntas las vas a tener que fraccionar por componentes. Este es uno de los modelos, que está en inglés, pero para que te des cuenta que de todas estas cosas estamos hablando cuando hablamos de implementación. Estamos hablando de la complejidad del problema, y la complejidad del problema tiene que ver con cuáles son nuestros usuarios, usuarias, que en este caso serían los chilenos y chilenas, qué características tienen. Hay otra cajita aquí, que es, por ejemplo, los objetivos de la ley. ¿Están claros? ¿Son consistentes? ¿Qué tipo de se llama teoría causal, es decir, como casi procedimiento tiene la ley que me lleva claramente a establecer procesos de implementación? ¿Cuál fue la disposición de recursos iniciales financieros? ¿Cuál es la jerarquía en términos de las instituciones? O en este caso, como es en el CERVEL, ¿cuáles son las relaciones con otras organizaciones? Como muy bien la pregunta que tú tienes con la Cancillería. Esa es una pregunta de implementación. Ya. Porque aquí, ¿cuáles son las reglas de decisión que se dieron para implementar? ¿Se contrataron a gente específica? ¿Cuál es el perfil de ese? O sea, te das cuenta que todas las preguntas sobre implementación salen a partir de este modelito de implementación. Entonces, la palabra implementación no debería estar eh, siendo un paraguas tan general. Perfecto. Tenemos que entender bien lo que significa la implementación para preguntarlo. Incluso tú te podrías... Eso va de la mano con en el mejorar marco el marco teórico. De hecho, te voy a mandar este. Ahora está en Ya. inglés, no sé si lees un poquito en inglés. Sí, Ya, sin ningún este problema. marco no es no es que sea muy famoso ni nada, pero yo creo que para lo que estás haciendo, incluso este cuadradito de habilidad de la estructura de implementación, de aquí podemos sacar muchas y está explicado en este capítulo que yo tengo, cada una de esas cosas que están en la cajita, ¿ya? En estas Ya. cajitas. Entonces, la idea es que ustedes hagan sus revisiones de literatura, pero cuando llegamos a un límite, ahí yo los voy a ir apoyando con bibliografía. Creo que esta te puede servir, Esteban. Pero solamente te lo muestro para que hagas el punto de que todas estas cosas, si tú dices, si le preguntas, dígame la implementación, no te estás asegurando como entrevistador que te hablen sobre la consistencia de objetivos, sobre los recursos iniciales, sobre la especialización de los funcionarios. Al decir, cuénteme el proceso de implementación, no te estás asegurando obtener toda esta información. ¿Ya? No, Aquí sí, vamos a dejar. muchas gracias. Agradezco que me lo envíe Sí, de igual forma. te lo voy a dejar enviado ahora, si es que Ya. esto funciona. Voy a hacer una prueba. ¿Funciona si yo copio el link acá? Porque hay otra gente que está haciendo implementación que quizás también le pueda servir. Si yo lo copio en el chat, el link, ustedes lo pueden bajar. O sea, Debería. Sí, puede ser, no sé. me falta gobierno digital a mí. A ver, si pueden probar y lo pueden bajar del link, me avisan, si no lo mando y lo subo. Por al menos a mí no me dejó. Ya, no, lo voy a subir al foro del grupo, del curso, ¿ya? A mí tampoco. Ya, no, entonces no.
Yo pensaba que la tecnología iba más adelante, pero no. Ya, Esteban, eso. Entonces, literatura de implementación, ya. La pregunta, tú tienes que identificar en tu proceso de levantamiento que la data para cumplir con tu objetivo de las experiencias extranjeras la vas a hacer con fuentes secundarias, a no ser que te animes a ¿Ya? hacer una entrevista online a las personas que están allá. La verdad no tendría respuesta a una de eso porque no sé de qué forma procedería con los de acá primero. No, por eso, pero tienes que declarar que es como fuentes secundarias y qué tipo de fuentes secundarias y cómo las obtuviste, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ah, Muéstrame ya. tu diapositiva de nuevo, por favor. Es Ok. súper importante que tú tengas otro set de preguntas para el ex canciller, Ah, ya. porque él Claro. no te va a hablar del proceso No, interno del CERVEL. Entonces tienes que tener preguntas que sean diferentes para él. Entonces también te voy a pedir el set de preguntas para él. perfecto. Ya, ya, mira, no voy a editarte estas preguntas porque prefiero que a partir de lo que aparece en ese marco teórico tú puedas rehacer tus preguntas, Ah, mejor. porque Sí, están muy generales. Entonces, ya, sigue la siguiente para ver si tengo algo más. ¿y sí? Sí. Mm, También, si la experiencia extranjera la vamos a rescatar con fuentes secundarias, yo no sé si nos sirve, como vamos a tener que hacer varias preguntas, no sé si nos sirve mucho esta pregunta sobre aprendizajes internacionales. Ya. Puede ser, hay que pensarla bien, porque si no, podríamos hacer una tesis de difusión, de ideas de Ah, difusión de políticas públicas, y ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es sacar la información más detallada posible sobre todo el proceso de implementación. Ya, también, por ejemplo, ¿recuerdas cuál era la visión que tenían las autoridades si esas personas no estuvieron en esa época? no, no se Claro, aplica. sí, pues, dale la del CERVEL, sí. Ya, los desafíos tiene que ser específica para lograr los resultados esperados por la ley 20.000. Ah, ya. Ya, pero de verdad, no quiero editarte cosas que van a modificarse aplicando el marco teórico, Perfecto. ¿ya? Entonces, en base al cuadro, igual las voy a modificar. Sí. Lo más importante es encontrar cuáles fueron esas grandes, o sea, es ir identificando, no todos tenemos la posibilidad, los lectores, de saber cómo se da todo el proceso de implementación y esa riqueza con esas minucias, con lo cotidiano, los problemas, los cambios. O sea, por ejemplo, que te digan, hubo un artículo que jamás lo pudimos implementar. No, ese artículo no se dio. Entonces tú también tienes que conocer muy bien esa ley, Ya. porque también eh, mirando esa ley, quizás hay algunas cosas que tú, viendo tu marco teórico, puedes decir, oye, aquí hay un artículo súper complejo. Entonces tienes que preguntar sobre ese artículo. Entonces hay que manejar más el marco teórico y más la ley. ¿Ya? Ya. Entonces, además de la tabla que les voy a pedir a todos con la explicación de las preguntas y su link al marco teórico, en este caso, Esteban, yo te voy a pedir una tarea adicional, que es que me hagas un resumen de la ley ¿Ya? y que en ese resumen indiques cuáles, de acuerdo a lo que, desde tu visión de administrador público, cuáles son artículos complejos de implementar. Eso mismo lo incluye en el Word. Para mí, para que ¿Ya? podamos conversarlo y yo poder corregirte la pauta de entrevista con esa información en mi cabeza. Porque Perfecto. después te va a Sí, tocar contar en tu escrito, bueno, también siempre te va a servir, igual lo tienes que contar en tu documento en algún momento, pero yo quiero mirarlo desde el punto de vista de cómo, cuáles son los artículos que uno podría predecir que fueron más difíciles de implementar, ¿ya? Igual hazte el resumen inmediatamente porque lo vas a tener que incorporar. perfecto. Ujú. Eso sería por mi parte. Súper, Muchas gracias. Esteban. Muchas gracias. Ya, María José, vamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Esteban. Ya, ahí te di
Ya, ahora voy a compartir. Pero me sale el anfitrión inhabilitó la función de compartir. ¿Te puedo creer? Sí, ¿Cómo tan mala leche? Ah, le puse que no. sí, no puedo hacer nada. Y ahora sí, María. Y ahora sí. ¿Se ve? Ujú. Ya. Ya, bueno, profesoras y compañeros, siguiendo con la temática con la que estoy trabajando de salud sexual y reproductiva en contextos de crisis sanitaria, lo primero que hice fue mostrar más o menos cómo tengo organizada la literatura para que puedan como entender de dónde vienen también las preguntas que voy a hacer en la entrevista. Lo primero que yo hice fue los enfoques sobre servicios de salud sexual y reproductiva, luego gestión de servicios de salud en particular, luego estrategias organizacionales en servicios públicos y posteriormente lo que tiene que ver con gestión de crisis ya a nivel un poco más específico. En cuanto al plan de levantamiento de información, lo que pienso hacer tiene que ver con la recopilación de relatos, documentos, investigaciones y datos que sean atingentes a esta temática que estoy trabajando, por lo cual se recurre a tipos de fuentes primarias y secundarias. Las secundarias, al igual que mis otros compañeros y compañeras, tiene que ver con información que voy a ir recabando, ya sea de el análisis más bien documental, y las primarias tienen que ver con entrevistas. Ya, acá hice como la definición que no había hecho más en profundidad en el trabajo anterior, que tiene que ver por qué elegí la entrevista, porque permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona que informa comparte oralmente con el investigador o investigadora aquello concerniente a un tema específico sobre el cual se supone que tiene un conocimiento detallado. Y en lo particular elegí la entrevista semiestructurada, ¿por qué? Porque pretendo iniciar con una pauta de preguntas planificadas, las cuales voy a ir ajustando para tener la posibilidad de motivar al interlocutor y también ir aclarando dudas como dentro del marco en el que se va a ir dando la entrevista. Entonces ahí van a ir saliendo más preguntas o mayor conversación que nos permita plantear más en detalle las respuestas que yo quiero como recibir. Bueno, ahí está por lo mismo que se cuenta con un cuestionario base, que es el que yo les voy a mostrar, y las preguntas que se van a ir dando después. Luego, la caracterización de informantes, yo hice un perfil más o menos de cómo quería que fueran mis informantes, que tiene que ver, en primer lugar, con directivos o directivas relacionados con la temática de salud sexual y reproductiva, específicamente en contextos de la crisis sanitaria. ¿Qué características presentan estos directivos? Que son, primero, personas con conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, es decir, que no puedo elegir al director del servicio porque lo que me interesa es que específicamente sea, por ejemplo, la jefa de la unidad que se dedicó a temas de salud sexual y reproductiva y en el periodo de COVID. Pero es que delegó tareas, planificó estrategias, tiene algún tipo de liderazgo, dirigió el equipo de trabajo, tomó las decisiones claves en esa etapa y gestionó el quehacer diario y los cambios que fueron transcurriendo en ese periodo. Bueno, en cuanto a esto, a las personas en específico, tengo planteadas algunas que he tratado de ir comunicándome, porque es más complejo, porque muchas veces los directivos que hay hoy no son los mismos que estuvieron en pandemia. Entonces, ahí es donde estoy buscando específicamente las personas que estuvieron en pandemia. No dejé acá los nombres específicos porque tengo algunos que no sé aún cuál voy a tener la posibilidad de entrevistarlo, ya sea presencial, que es mi idea, o si no vía telemática, pero esta semana quedaron de responderme la mayoría y espero ahí tener la lista específica. También acá, que lo voy a dejar después como pregunta para la profe, es que no sabía, que lo tengo anotado, si estos son los responsables de la estrategia, pero si no sabía si también tenía que incluir en cuanto a la entrevista a quienes implementan, que ya sería como los funcionarios que implementaron la estrategia, ya sea matronas o algún tipo de personal de salud, como para poder complementar como la información. Eso no lo tengo aún claro y lo dejo ahí planteado. Bueno, y la pauta que yo generé para la entrevista específicamente de los directivos, partía, al igual que mis compañeros, con estas preguntas de Grand Tour, en donde les pregunto si podrían describir cómo era un día de trabajo durante los meses más críticos de la crisis sanitaria. Ahí para que se vayan enfocando más o menos como en ese periodo en específico y no en cualquier día. Para luego pasar a cuáles eran las principales diferencias con un día de trabajo en un año anterior al 2020, que fue donde partió el contexto de crisis. Luego, ¿qué diferencias notó en la entrega de prestaciones de servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis sanitaria? Para poder ahí contextualizar con mi temática específica.
Luego, ¿cuál es la importancia que estima que se le da a los servicios de salud sexual y reproductiva en los centros de salud de la región? Ahí pasaba como un plano un poco más personal, más biográfico, como más de opinión. No sabía si incluirlo o no, o dónde, pero igual lo puse como para tenerlo. Luego, en la pregunta 5, si usted considera que estaban preparados en alguna medida para afrontar las complejidades de una crisis. Si tenían, aquí paso específicamente a lo que tiene que ver con el marco que quiero estudiar, si tenían alguna estrategia planificada, y si no es así, ¿qué decisiones tomaron? Pregunto qué decisiones tomaron porque en mi marco yo definí lo que era una estrategia, pero también lo que era una estrategia ya sea más contingencial. Entonces ahí abarco también a decisiones que quizás no están tan planificadas y que también pueden servir como una estrategia en un tiempo de crisis. Luego paso a sobre la estrategia de contingencia que se implementó en el servicio, qué características tenía esta, para que pase ya a detallarme más como qué características se fueron dando en cada servicio específico. Luego, cuáles fueron los desafíos al momento de implementarla, que por eso acá era mi pregunta si tenía que tener también la visión de los funcionarios que lo implementaron, porque no es lo mismo planificarla que cómo se implementó. Luego, si considera que la normativa de excepcionalidad les permitió poder establecer las medidas de contingencia que ellos deseaban. Más de lo que hicieron, también lo que ellos deseaban, porque según lo que yo estuve estudiando, también la normativa que se generó, por ejemplo, que se reasignaran funciones específicamente a COVID o que se le ajustaran recursos, y eso también les afectó en su estrategia. Luego, ¿qué particulares posee este centro de salud en específico que cree que lo diferencia de otros en la elaboración y aplicación de una estrategia? ¿Por qué puse esta pregunta? Porque lo que yo planeaba hacer era que uno fuera un servicio de salud, ya sea un CESFAM, otro un hospital que es más grande, entonces ahí quiero ver cuál es la diferencia al elaborar una estrategia, ya sea en un espacio mucho más pequeño, también en una comuna más pequeña, o ahí como para ir sacando ese tipo de información. Luego, si sabe si otros directivos tomaron otras decisiones, aquí también para tener como un contraste o una comparación de las diferencias entre estas decisiones que fueron tomando. Y la última pregunta que tomé como la técnica de la bola de nieve, si usted conoce a otra persona con quien podría obtener más información respecto de este tema. Y eso fue más o menos lo que planifiqué, y según eso espero que me vayan saliendo más preguntas y todo, por eso lo dejé en 11 y quizás 12. Super María José. 11 yo creo que es el número. Para tu tipo de entrevista no puede ser más de 11, y Ya. porque, claro, se pueden surgir cosas. Ya. Varias cosas que se repiten en otros compañeros. Sí, Las preguntas dicotómicas, ¿cierto? sí. Vamos de la primera. En tu caso, aplica súper bien el Gran Tour. Ah, espérate, antes tengo algo que decir antes en el perfil. Ya. Mostraste. Ya. Efectivamente, tus informantes van a ser directivos que estuvieron Sí, en la crisis exacto. dirigiendo salud sexual y reproductiva. Esos directivos pueden no tener liderazgo. Ah, Eso ya. va a ser ya algo que tú vas a tener que inferir de las respuestas. Porque si Ok. no, aquí tú estarías diciendo, mis informantes tienen liderazgo, poseen habilidades comunicativas, toman decisiones, y yo te pregunto entonces, para seleccionar a esas personas, ¿qué instrumento aplicaste antes para saber que son esas personas? Claro. Que efectivamente, entonces no es necesario. Lo que sí es súper importante, que tienen que ser directivos que hayan estado en la Exacto. crisis, que hayan tomado decisiones. Así que esto déjalo como categoría para después para tu análisis, ¿ya? Ok. Porque estas son, de acuerdo a varios autores, son las características de un buen trabajo directivo, de un buen directivo, que Claro. sepa dirigir, que tome decisiones. Hay muchos directivos chilenos que no toman decisiones. Bueno, que la decisión es no hacer nada, de eso hay varios. Entonces, si aplicaras este filtro, te quedarías con una muestra quizás muy chiquitita. Ya, pero Ya, entonces eso lo súper. sacamos, ¿ya? Sí. Ya, vámonos a las preguntas. Te decía, me gustó tu propuesta de Gran Tour porque efectivamente vas a entrevistar a la persona que es la que lleva el objeto de tu estudio. Entonces no es necesario decirlo aquí, solo porque es quien hace la estrategia y es quien estuvo dando servicios de salud. Entonces lo único que tenemos que llevarlo en su memoria es el periodo crisis. Así que está Sí. súper bien.
Ya. Súper, excelente tu pregunta, Gran Tour. No la cambies, no la muevas. Ya. ¿Ya? Ya. Creo que una subsecuente pregunta, Gran Tour, que te ayuda a llevar a eso es, bueno, te puede decir, si se explaya bastante, no hagas la segunda pregunta. Porque la segunda pregunta es para reforzar, llevarlos. Si la gente habla poco, ahí tú le puedes decir, bueno, pero ¿cuáles eran las diferencias con un día de trabajo pre-crisis? No digas del 2020. Ya. Llévalo todo el rato crisis, crisis. Como que tú nombres harto la crisis sanitaria, cosa de que lo obligues o la obligues a irse a ese lugar en su mente, ¿ya? Entonces, ponle a la segunda pregunta 1.1 con tal que si la persona no habla mucho de la crisis, se la preguntes. Ya. Ya. La 3 sería la 2. Sí. Ya, y aquí empezamos a... no es tan clara la pregunta, es ¿qué diferencias notó en la entrega? Hay que entrar. Cuénteme el proceso de entrega de prestaciones. Cuéntemelo, Ya. cuéntemelo así, en plena crisis. Cuénteme como en el mayor detalle posible cómo se hacía la entrega de prestaciones. ¿Qué era lo más importante Ya. que distingue ese premio? ¿Ya? Ya. ¿Cuál es la importancia? Hay que cambiarla porque es Sí. valorativa, ¿ya? Y de hecho la 4 la anoté aquí, creo que puede ser una buena pregunta para el final, porque aquí nos saca de la crisis y tenemos que Sí. llevarlo a la crisis. Así que esta Me di pregunta cuenta con lo de Jocabet que sí, podía ir al final. sí, que vaya al final, pero no queremos que todo el trabajo que hicimos con el Grand Tour, la persona vaya. se vaya a otro lado. Exacto. Así. Ya, el usted considera es pregunta dicotómica. Sí. Entonces, ¿cómo pregunta? ¿Este es tu objeto de investigación? Esta es la pregunta más importante, no puede ir en la segunda. ¿Tenía alguna estrategia planificada? La pregunta esta, es la que va a darte la mayor, es de aquí donde vas a sacar los mayores análisis, porque tu objeto de estudio es la estrategia. Es eso. Ya, entonces, le estabas diciendo, estabas ya llevando todas las otras preguntas, en realidad no te van a dar muy poca información. Son preguntas introductorias para llevar a la mente a la persona a esta. Entonces, a esta es la que tienes que dar más tiempo. Entonces, Ya. esta es, más que preguntarle si estaban preparados, es como, por favor, cuénteme con el mayor detalle posible, ante esta emergencia, cuál es la estrategia que se generó para lidiar con la provisión de servicio. Y Ya. límpiala, déjala, no le digas nada. Si se queda callado, déjalo un tiempo, que él solo busque la manera de definir estrategia. Y luego, después empiezas con otra pregunta. Cuénteme en detalle las decisiones que se tomaron, y ahí tienes que tú fraccionarlo. Entonces, cuénteme las decisiones que se tomaron, por ejemplo, para respecto de la restricción de recursos, respecto de el aumento o que no venían las usuarias. O ahí la literatura te tiene que ayudar, Ya. pero sobre la estrategia tenemos que preguntar más. La otra cosa, no puedes decirle estrategia de contingencia porque ese es un concepto. ¿Qué significa la estrategia de contingencia? Significa las decisiones que se tomaron sin planificar, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles fueron las decisiones que tuvo que tomar, no alcanzando a planificarlas, no alcanzando a reflexionar mucho? ¿Cuáles fueron esas decisiones? ¿De qué fueron? ¿Cuáles fueron las materias? ¿Ya? Ya. Lo mismo que le dije al Esteban. No tenemos que decir implementación. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué pasó con esas decisiones? ¿Cómo lograron llevarse a cabo? ¿Los funcionarios las aceptaron? ¿Cómo se organizó el equipo? ¿Ya? Sí. Creo que es interesante preguntar cuáles fueron las condiciones que lo empujaron a tomar esas decisiones. Ya. Creo que también es
importante preguntarse cuáles fueron los obstáculos que lo hicieron ajustar esas estrategias y decisiones. Ya, y aquí, María José, aquí es donde yo también, bueno, a todos les pedí la tabla, Sí. a todos les pedí la tabla. Ya, aquí es, por ejemplo, cuando yo me empiezo a perder. ¿Qué particularidades posee este centro respecto de lo otro? ¿Qué esa información que describes tiene que ver con tu pregunta de investigación? Yo pensaba Ujú. que esto tenía que ver porque no es lo mismo una estrategia que se da como en un centro, por ejemplo, más grande o con mayores recursos, que en otro, por ejemplo, más pequeño o en una comuna más pequeña donde van menos personas. Yo pensaba en eso, pero no sé si... Pero tu pregunta de investigación no es esa. Pero pensé que me Tu podía pregunta de servir para eso. investigación no es cómo se diferencian las estrategias de centros pequeños respecto de centros grandes. Claro. Tu pregunta es, ¿cuáles fueron esas estrategias? Mm, Entonces, todo lo que tienes que preguntar es respecto de que te dé el material más posible para saber sobre las estrategias. Y yo te pregunto, yo vi en tu marco teórico que tienes en esta parte de la gestión de salud un modelo burocrático, un modelo tecnocrático, sí. uno más situado a la gestión pública. ¿De qué te sirve esa parte del marco si no preguntas nada referente a eso? Mm, Entonces, lo importante, acuérdense siempre, esto, todo tiene que ser consistente. Si yo tengo en mi marco teórico eso, es porque yo asumo que esas categorías a mí me van a ayudar a entender la estrategia. sí, por las Una herramientas que se sí, utilizan. claro, el modelo burocrático, el directivo tiene un set de estrategias. En el modelo Eso. de nueva gestión pública, el directivo tiene más discrecionalidad, supuestamente, ¿cierto? Sí. Por lo menos eso profesa el modelo. En uno tecnocrático, entonces lo que diga la medicina va a ser, no importa la burocracia, porque es lo técnico lo que prevalece. Sí. Yo no veo ninguna de tus preguntas que me ayude a entender qué está pasando en el centro que le estás preguntando. Ya. ¿Ya? Entonces la invitación es mirar tu marco teórico, que está muy bueno, para que esa información que ya te costó levantar, la Sí. puedas ocupar para analizar, porque esa información te ayuda. Tú, de acuerdo a tu pregunta de investigación, construiste ese marco. Sí. Ese marco tiene que ayudarte a hacer las preguntas para que después todo eso te ayude a responder tu pregunta de investigación general. ¿Ya? Sí. Me parece bien que hagas la pregunta, bueno, lo mismo me pasa con esas de los cómo otros tomaron decisiones. Creo que como tenemos solo 10 preguntas, porque la 11 va, y hay tanta información en tu marco teórico que hay que sacrificar estas para hacer Ya. las preguntas sobre tu marco teórico. Sí. ¿Ya? Hay cosas que tú puedes adelantar con fuente secundaria y levantar los datos respecto de la caracterización de la población que atiende ese CEFAM. Ya. Entonces tú podrías preguntarle, entendiendo que esta es una de las comunas que tiene mayor mujeres en edad, no sé, reproductiva, o no sé cómo se llama técnicamente, es como, ¿cómo, entendiendo, aquí tú puedes, lo que yo le decía a Jocabet, que no haga introducciones, tú sí puedes hacer, ayudarlo con un dato. Es decir, Ya. entendiendo que esta es la comuna que tiene más población, que es potencial usuaria, finalmente, cuéntenme cómo construyó sus estrategias pensando eso, Ya. ¿ya? Eso. Ya. Súper. ¿Súper? Sí, Ya. súper. Mucho más. Súper, pero debo decir que vamos adelantando porque cada cosa tiene que, esto es como, dicen nested, es la idea de, que, como nido, ¿no? Un nest, entonces, digamos, el huevito de mi nido es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación se sustenta en un marco teórico y en otro huevito, en otro nido, que es la pauta, y todo tiene que ir anidándose coherentemente, ¿ya? Todo esfuerzo que hacemos
tiene que ayudar a la respuesta de nuestro gran objetivo, que es responder la pregunta de investigación. ¿Ya? Eso. Yo quería dejar los últimos minutitos que teníamos, entonces yo le voy a pedir a Benjamín y a Claudia que nos podamos organizar en la semana. Yo no sé cómo lo ves, Benjamín. Sí, profe, ningún problema por mi Sí. parte. Pucha, te ha tocado justo 2 días que no alcanzamos en la clase, pero y a Claudia también. Así que, pero yo me acomodo en los horarios que ustedes puedan también, para que nos vayamos poniendo de acuerdo, para que logremos tener el tiempo, porque ahora nos quedan unos 6 minutos y es como, no, creo que no es justo de mi parte dedicarles poquito tiempo, porque hay que, o con el respeto de que cada una de las investigaciones merece. Así que les pido que Benjamín y Claudia me escriban para que podamos organizar eso. Ahora, sería súper bueno, Benjamín y Claudia, que con el feedback que tuvimos hoy día respecto de las preguntas dicotómicas, respecto del objeto que tiene que estar en el objeto de estudio tiene que estar desde el inicio, respecto de las preguntas dicotómicas, ya la dije, respecto de cómo el marco teórico tiene que reflejarse, respecto de cómo las preguntas que implican documentación vayan al final, respecto de cómo el lenguaje que aparece en el marco teórico no puede aparecer en la entrevista, que tiene que ser un lenguaje simple, para siempre asegurar que lo que yo estoy entendiendo sea lo mismo que entiende el entrevistado. Toda la información que podamos tener por fuera, la obtenemos afuera, pensar que 10 es un buen número de preguntas, ya en el caso de Jocabet pueden ser un poquito más porque son 4 personas. Y todos tienen que justificar sus casos, delimitar sus entrevistados, que varios lo hicieron, tienen que tener pautas de entrevistas de acuerdo a los objetivos de los tipos de entrevistados. Creo que esas son todas las cosas que vimos hoy día, ¿no? No sé si alguien más recuerda algo. También es súper importante que se pregunten y lo escriban, porque eso va a ir en la metodología. ¿Qué información voy a levantar por fuentes secundarias? ¿Qué información voy a levantar por entrevistados? Y a partir de eso puedan decir, ahí tengo preguntas en mi pauta que en realidad las puedo obtener por fuentes secundarias. No voy a sacrificar esa pregunta, el 1 partido en 10, por algo que puedo obtener afuera. Eso. Quería dejar abierto un poquito para que me pudieran contar si pudieron recibir bien el feedback, si hay algo que quieren comentar del feedback que les di el fin de semana. Profe, yo tengo una pregunta. No lo vamos a grabar para que tengan